La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la capacidad de trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Esta es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Así lo estableció la Organización Panamericana de la Salud. Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo. Sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. Esta es considerada por expertos como uno de los primeros pasos para el suicidio, idea que ha pasado por la mente de algunas celebridades que, lejos de tener una vida perfecta como muchos podrían imaginar, han sucumbido a la depresión y a los problemas personales. Uno de estos casos es el del cantante Ozuna, quien confesó en una entrevista que sopesó la idea del suicidio. Paraba tengo un apartamento en Miami y me paraba en el balcón. Y a veces pensaba y decía, ¿será la mejor solución tirarme de aquí? ¿Será lo mejor? También es el caso de la cantante estadounidense Billie Eilish, quien asegura que desde los 13 años sufre ansiedad y depresión. Otro caso de famosos que han intentado quitarse la vida es el del hijo de la comunicadora Cristina Saralegui, quien confesó que su hijo, diagnosticado con bipolaridad, intentó poner fin a su vida. Se trató de quitar la vida. Yo me acosté, mi hijo se trató de matar. Mati estaba en su carro en el 5º piso de un parqueo en nuestro barrio y sintió deseos de tirarse. Complicado ese tema y la verdad que son muchos los casos y cada vez más comunes. Para conocer implicaciones legales y también evidentemente de la salud emocional, vamos a compartir con dos especialistas en ambas materias. Por un lado tenemos a uno que ya es como de la casa, que es el doctor José López, que es psiquiatra, y también tenemos a Leonardo Andújar Saiter, que es neurólogo pediatra, pero además es abogado y va a tocar entonces ese aspecto legal oportunamente. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la verdad es que es un tema muy preocupante y que cada vez tiene más incidencia en nuestra sociedad y quizás en los últimos años también a propósito de la pandemia y todas las implicaciones emocionales que ha tenido. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo usted considera o cuáles usted considera que son esos detonantes o esos síntomas o situaciones que llevan a una persona a algo tan difícil como el suicidio? Los signos de alarma en una persona que tiene este tipo de pensamientos son cuando, como bien se describía, la parte de la depresión, bajo ánimo, dejan de hacer las cosas que les gustaba hacer anteriormente. También vemos que puede haber un descuido en su higiene personal, puede haber también un abandono a la parte laboral y en jóvenes podemos ver o observar de que en la parte académica hay una disminución o la parte de la socialización con sus amiguitos también se puede ver, ya que muchas veces las personas que cometen el suicidio no tienen un diagnóstico psiquiátrico. Incluso en septiembre se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio porque existen muchos mitos y tabúes de que si hablamos sobre estos temas incitamos a las personas a que cometan este tipo de actos y al contrario, mientras más se hable de suicidio, de ideación suicida, pues las personas tienen el conocimiento de que podemos y que existen los profesionales de la salud mental que ayudan a que este pensamiento o esta idea se vaya. Sin embargo, hay otra campana, perdona mi querida Magnolia, hay otra campana que dice que socializar estos temas a nivel público pueden hacer una repercusión de daño en aquellas mentes flojas. ¿Qué opinión les merece eso? No existen las mentes flojas, eso es el estigma, o sea, lamentablemente lo que es la psiquiatría es una especialidad que carga mucho estigma. Cada vez que nosotros vamos a hacer una receta o que las personas van y acuden a la consulta, vemos que bajan la cabeza o tienen temor de ser reconocidos si están en el consultorio de un psiquiatra y lo que sí es, se ha hablado o se ha instruido a que los medios de comunicaciones cuando den la noticia sobre alguien que ha cometido un suicidio, la forma que la den, porque eso sí incita a que las personas puedan cometerlo. Incluso se ha visto y se tiene ya estipulado de que cuando alguien comete un suicidio y los medios de comunicaciones le dan promoción o lo informan de una manera incorrecta,
que en esa misma semana o en ese mismo mes se cometen suicidios de esa misma forma. O sea que no es un problema de fondo, sino de forma. Correcto. Pasa con los actos terroristas también, que de repente los terroristas se convierten en grandes figuras y en grandes héroes para mucha gente por toda la atención mediática que tienen, y no debería ser. Sí, es un tema de enfoque. Porque las personas sienten de que fueron héroes que lo lograron al ver que tiene un impacto en la vida nacional o internacional, entonces incita a que si ellos están siendo foco de atención con el hecho, lo puedan hacer o lo hagan de esa misma manera que lo hizo la persona. Hablamos hace un momento de signos o señales muy evidentes que pueden comunicarnos que esta persona no está bien y que puede cometer un suicidio, pero vemos también contrastantemente a muchos jóvenes, sobre todo, que parecen tener una vida muy normal, una vida alegre, que son sociables, se reúnen constantemente con amigos, les va bien en la universidad o en el trabajo y terminan cometiendo suicidio. ¿De qué manera? Porque los padres y los familiares se quedan tan impactados, es un shock, porque dicen, ¿cómo no pude ver venir esta situación? ¿Cómo no hubo una señal que me permitiera ayudar a mi hijo o a mi hermano? ¿Qué pasó que estuvo mal? ¿Cómo uno puede realmente notar en una persona que no te está dando señales? Siempre hay señales, lo que pasa que son muy por debajo o las personas la ignoran. Entre palabras, los pacientes o las personas que cometen esto te pueden decir estoy cansado, ya no quiero estar más aquí. Son signos de alarma que uno a veces lo escucha y lo menosprecia. No, pon de tu parte, tú puedes. Dejan de dormir o dejan de comer o comen de más. Hay un cambio en su peso, como dije anteriormente, también en su higiene personal. Entonces estos pequeños cambios que muchas veces uno lo deja pasar son las cositas que te van diciendo de que esa persona está pasando por una situación igual en la parte laboral o en la parte académica. Entonces siempre hay una sintomatología que a veces no observamos, pero por eso es que se invitan a que espacios como estos, que les agradezco que sean tan sensibles con los temas de salud mental, ayuden a la población a entender de que la ideación suicida existe y que es algo que se previene. Hay un aspecto que es el legal, que así me gustaría que pudiéramos abordar, porque mucho se ha dicho, y no sé si es cierto, usted me aclarará, de que aquel que intenta contra su vida, que atenta contra su vida, tiene de alguna manera una sanción como que está estipulada si no lo consigue. ¿Es eso cierto? Que si yo intento quitarme la vida legalmente, ¿puedo ser pasivo de algún tipo de sanción? No es así. Okay. Primero existe el derecho de autonomía. El derecho que tiene la persona a decidir por su vida. No existe en la legislación nuestra una sanción, no para el que comete el suicidio, porque ya queda impune ya, porque no, obviamente claro, ya la muerte, pero el que lo induce tampoco lo contempla. O sea, el suicidio es una conducta atípica. O sea, no es para que sea un delito, tiene que ser una conducta típica, y es una conducta atípica. En el Código Penal no aparece nada con respecto al suicidio, pero no solamente en el Código Penal. Si nos vamos a la Ley General de Salud, solamente existe un artículo, el artículo 89, que habla sobre la salud mental. Si nos vamos a la Ley General o a la Ley de Salud Mental, la 26-06, que tiene 89 artículos, no te habla nada del suicidio. O sea que nada prácticamente que existe en la legislación nuestra. Pero ni la inducción. ¿Qué significa esto? Si hay una persona como motiva al otro a quitarse la vida, interrumpir la vida, no lleva ninguna sanción. Pero eso sería un poco difícil de establecer también, el supuesto de que alguien induzca a otra persona a suicidarse. Pero para eso están las investigaciones. Exacto. Por ejemplo, en España sí existe el castigo por inducción. Okay. Pero obviamente existe un marco legal, o sea, desde el punto de vista del cuidado del paciente que está en depresión con conducta suicida. Y ahí entran, por ejemplo, los psiquiatras al evaluar en la anamnesis, en esa historia que recoge la información del paciente, debe de identificar esa conducta.
Y después que identifique esa conducta, debe poner el tratamiento y las medidas generales para ese caso. Igualmente que los centros de salud. Los centros de salud tienen que tener áreas especiales para pacientes con situaciones mentales. Si ese paciente se suicida, por ejemplo, en el centro de salud, coge la sábana, se ahorca o toma una sobredosis de pastillas, hay una responsabilidad del centro de salud y a veces, si el psiquiatra no se percató de esa conducta, obviamente también tiene una responsabilidad. Pero la conducta suicidia como tal no está estipulado en nuestro código. ¿Y se ha hablado en algún momento de revisar eso a ustedes como parte de la sociedad psiquiátrica? Fíjate, el doctor, el psiquiatra. Sí. Ahora mismo hay un proyecto en la Cámara de Diputados que habla sobre la inducción. O sea, yo te motivo, te estimulo a que tú interrumpas tu vida. Sí hay ahora mismo, pero eso está engavetado todavía en el Congreso. Quizás usted cree que sea más factible la misma Ley General de Salud o la Ley de Salud Mental, revisarla y hacer algún tipo de modificación que incluya aspectos o detalles que tengan que ver con el suicidio. El mismo Código Penal. El código claro, que ya naturalmente. ha perimido hace tiempo. Sí, es el código que está en modificación, está en el Congreso, que va a incluir la inducción al suicidio. Pero también, como tú bien dices, hay que revisar la Ley General de Salud. Por supuesto. Sí. Hay que revisar la Ley de Salud Mental, Claro. todo esto, porque es muda con respecto al suicidio. Sobre todo post pandemia, en donde hemos visto tantas situaciones de salud Se ha exacerbado más. o sea, han tomado un pico muy acelerado y que no habíamos visto anteriormente o que quizás se han hecho más evidentes porque todos estuvimos como que más en contacto con las redes sociales y todo se viralizaba un poco más. Claro, y esto va a evitar, con el perdón del doctor, que las demandas a los psiquiatras sigan creciendo. Sí, claro. Porque los psiquiatras están siendo demandados también. Ese es un buen punto que sería bueno quizás desarrollarlo un poquito más. Realmente sí, como usted dice, hay muchas cifras de demandas a los psiquiatras por situaciones que se presentan en el ejercicio. En el colegio médico hay unas 400 demandas médicas, Wow. pero no todas llegan al colegio médico. Y me parece, este dato no es muy preciso así, pero los psiquiatras están en un sexto lugar. Los primeros son los ginecólogos, los ginecobstetras, sí. O sea, entonces hay que aclarar esa parte legal para evitar que los psiquiatras sigan siendo víctimas de procesos judiciales. Sí, hablando de esa parte de la judicialización ya del especialista en la psiquiatría, usted mencionaba la parte de ideación y anteriormente hablaban también de la medicación del paciente que tiene pues algún tipo de depresión con ideación suicida. No necesariamente la medicación, una vez esté siendo administrada al paciente o él la esté tomando, hace el efecto aún a mediano plazo y evita este tipo de ideaciones. ¿Qué medida puede tomar entonces el psiquiatra para que sea más efectivo el tratamiento y pueda entonces romper como que de cuajo esta situación? Realmente lo que establecen los protocolos es lo que se llama la terapia electroconvulsiva, que es lo que ayuda a que esta sintomatología disminuya, a que ese pensamiento merme o desaparezca. Es el único momento en el que el psiquiatra rompe la parte de la ética profesional, del silencio, y uno se ve en ocasiones obligado a que si el paciente está en tu consultorio y va solo, de que invitarlo a llamar a un familiar y que el familiar sea quien lo retire, quien lo busque, si no acepta el ingreso, ya que la primera medida que uno tiene como psiquiatra ante una ideación o un gesto, la diferencia es la ideación es el que lo está pensando, el gesto es el que ya lo ha intentado. Una intención suicida, exacto, que hace algo. Sí, o que ya tiene esa ideación, esa idea estructurada, que sabe y fue a la ferretería a comprar los materiales que va a utilizar para ese acto que va a hacer. Entonces uno está en la obligación de informarle a un familiar y si no acepta el ingreso, que el familiar te firme una no aceptación de ingreso, que ahí hay un descargo de que uno ofreció todo lo que el protocolo dice sobre el tratamiento de la ideación suicida, ya que es muy riesgoso enviar a este paciente a su
medio ambiente natural, o sea, a su casa, sin que alguien lo esté vigilando. Pero esta terapia electroconvulsivante que usted menciona es como un tipo de reseteo al cerebro, es como un apagar. Usted me corrige si no es así, el doctor Saiter se ríe. Es como un apagar y encender, es como literalmente reiniciar el cerebro, ¿es correcto? La mejor manera de expresarlo son unas pequeñas descargas eléctricas, ya que las neuronas, nuestro cerebro funciona con electricidad. Es una pequeña descarga eléctrica en el cual reactiva a estas neuronas a producir esos neurotransmisores, y dentro de los efectos secundarios que produce está la parte de la amnesia momentánea, que ayuda a borrar esa ideación o ese pensamiento que tenía. Pero antes de llegar a señalar, eso tiene sus riesgos y son muy elevados, o sea que me imagino que hay mucha resistencia de parte de los familiares cuando se les propone. Si supieras que no, que ya hoy en día con la humanización de los servicios de salud mental se da con anestesia, eso era antes que se daba sin anestesia, los riesgos aumentan por el tema de la anestesia, que toda persona que se va a someter a una anestesia tiene que recibir una evaluación cardiovascular, pero incluso la terapia electroconvulsiva es el único tratamiento que está estipulado para las mujeres embarazadas y los ancianos, o sea que ya puede ver lo inocuo que es con respecto a que es la única herramienta que tenemos como psiquiatra para los tratamientos en estas personas. ¿Y no recurre primero a la farmacología y luego entonces esa opción, o cuando ven una situación ya muy drástica, una medida, quizás una decisión tomada del paciente, entonces lo primero que hay que hacer es eso? Sí, porque si ya hay un gesto, una ideación o un intento, una ideación estructurada o un intento, lo correcto y lo que establecen los protocolos es proceder con la terapia electroconvulsiva, ya que la parte farmacológica, la forma en que me va a hacer la acción toma un tiempo, entonces muchas veces por razones económicas, ya que los ingresos son costosos, muy elevados, o las camas en el hospital público también son escasas, nos obliga a actuar de manera un poco agresiva o instantánea y ofrecer los servicios y las medidas que tienen mejor pronóstico y que toman menor tiempo. Doctor, ¿y la terapia con ketamina no sería como un intermedio entre la parte farmacológica, dígase pastillas y demás, y la terapia electroconvulsiva, que es ya como que la última ratio? Sí, lo que pasa es que todavía los estudios con la terapia de ketamina, y ahora hay una que es esketamina, no nos arrojan localmente un pronóstico mejor, o sea, las estadísticas pobres que se llevan. El psiquiatra que prefiere ofrecer la terapia electroconvulsiva de primera instancia, ya que la misma terapia de ketamina no borra ni actúa en la parte de esa ideación suicida. Si me lo permiten, quisiera preguntar en este momento al doctor José con relación a cómo se maneja con aquellos pacientes que en efecto intentaron concretar ese suicidio y no lo lograron. ¿Cuál es el proceso posterior que se lleva con estos sobrevivientes? Siempre se hace una intervención familiar, ya que el daño que recibe o que causa este intento hacia la familia, al entorno, que por eso cuando se mencionaba en principio los efectos psicosociales, que solamente vemos como la parte médica que ocurre esto, también socialmente tiene un impacto y lo vemos en las noticias, lo que a uno mismo le genera cuando alguien no conocido o conocido, famoso, hace este tipo de actos, se hace una intervención familiar y entiendo que muchas veces estas personas empiezan a tener la parte de la creencia, que nosotros somos un país creyente y se apegan a que Dios le está dando una segunda oportunidad o en quien sea que crea y lo ven como un nuevo renacer. Por lo menos en mi experiencia, lo que he tenido que han sido intentos suicidas que no lo han consumado, luego de esto pues respetan y le tienen un poco más de amor a la vida. Una pregunta que te formula Samir va muy de la mano también con el aspecto legal. O sea, ¿qué implicación trae consigo a nivel jurídico esto de intentar algo cuando no se consume? O sea, yo no me puedo quedar igual, o sea, debe haber algo ahí, quizás para que un segundo intento pues sepa a qué atacar. O aquellos que hacen algo para llamar la atención y que terminan de alguna manera alterando la paz social de mucha gente. No pasa nada, porque no está tipificado en el código. O sea, hace uso del derecho de autonomía, como hablaba, o sea, a decidir por su vida. O sea, yo ahora mismo aquí, entre todos ustedes, yo puedo decidir con mi vida. O sea, ustedes tratan de evitar, pero si yo decido quitarme la vida en este momento, ya, o sea, yo decidí. Incluso, como estábamos hablando, inducirme al suicidio.
y no hay ningún tipo de responsabilidad. Y ese, por ejemplo, que tuvo un intento fallido, no es penalizado, ni los familiares, nada de esto. O sea que el Código Penal es mudo con respecto a esto. Y cuando hay algún aspecto de extorsión, por ejemplo, me voy a poner un caso hipotético. Yo soy Samir Saba y yo traté de conseguir que el canal me diera una cantidad de dinero que me debe, nunca me lo quiso dar, y yo para lograr eso decidí subirme en el poste de luz que está en la CDE y me voy a tirar si el canal no me da mi dinero, no sé qué, bla, 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 bla. Pero nunca me tiré porque además está lleno de bomberos, está lleno de gente, nunca lo logré. Eso no tiene ninguna implicación para mí por ese abrupto público. No, tú no has hecho daño a nadie. Oh, wow. Okay. Es a ti mismo que te va a hacer daño. O sea que no hay. O sea, para que haya daño tiene que haber una fuerza externa. Pero esto es movido por ti, por tu interior. Yo entiendo que hay que legislar con respecto a esto. O sea, regularlo, claro. Regular esta parte para evitar que situaciones así de manipulación, e incluso muchas veces, y perdonen las damas, y el doctor puede, muchas veces utilizan las damas, también los caballeros, pero las damas utilizan esto, el suicidio, que se van a quitar la vida si el esposo, tal cosa. Para manipular situaciones. Exactamente, pero eso no lleva a una condición legal. Ni siquiera dejando quizás una carta donde tú estás responsabilizando, que puede verse en ese caso de manipulaciones. No, porque por ti o... No, porque es que nada no. tiene, es que no la lo decisión implica. la tomaste tú. Claro. Exacto. Ahora, si yo vengo con una fuerza externa mía, obviamente ya no es entonces suicidio, ya es homicidio. Con este panel de doctores ambos, lo que buscamos básicamente acá como canal y como programa es plantear soluciones, sí, ¿no? Plantear respuestas ante tantas preguntas que se desarrollan en torno a este tema que suele ser muy espinoso. Recomendación por parte de cada uno. Desde el punto de vista legal, por favor, que es lo que me corresponde, es romper esa atipicidad que tiene el suicidio en el Código Penal. A través del proyecto que está en la Cámara de Diputados, que está la parte de la inducción, y de la misma Ley General de Salud, la Ley de Salud Mental también, reforzar esto, para que el que incurra esto, aunque hay que ver su condición, porque es un paciente realmente enfermo que hace esto. Entonces, el enfermo... Ahí se humaniza un poco. Exactamente. Entonces, la ley ahí contempla esa parte porque mandan al paciente, en este caso, al que va a infringir la ley, al psiquiatra, entonces la justicia. Claro. Entonces, se diagnostica que un paciente con cierto desequilibrio mental, entonces ya la ley lo protege también. Es un tema que en otros países, hay 2 países que ya tienen lo que es el suicidio asistido, que llama la atención el que yo pueda decidir sobre mi vida. Yo eso entiendo, es la eutanasia, ¿no? Sí, no, suicidio asistido, Suicidio así mismo asistido, se llama, de que tengo el derecho de ir a quitarme mi vida. Nosotros, por lo menos a mí en lo personal, me llama mucho la atención de llegar a ese punto de autonomía, de yo poder elegir qué hacer con mi vida, porque igual los familiares tienen mucha implicación en cuanto a esto. La invitación a todos es que el suicidio se evita, aunque es una enfermedad que nadie es silente, es callada. Vemos que muchas veces tiene una careta, no se le pone un rostro. Por ejemplo, Robbie Williams, ¿quién lo pensaría que una persona que vivía de la comedia, de hacer felices a los demás, terminara quitándose la vida? Vemos que no tiene razón socioeconómica, en el cual muchas veces pensamos que por temas económicos que nos llevan a tener este tipo de ideación o de gesto, no tiene raza, no tiene sexo. Entonces, invitamos a todas las personas que tengan este tipo de pensamiento a buscar la ayuda, y de que para eso estamos los profesionales de la salud mental, para evitar que estas tasas sigan en aumento. Y no tiene edad, doctor, porque a mí me llama mucho la atención que últimamente hay muchos casos de niños que están tomando una decisión como muy esa. preocupante. Las redes sociales están teniendo mucha influencia en ese tipo de actos. O sea, y nos están mostrando realidades muy crudas. Los trends muy también, porque pasan cosas en redes sociales, como dice el doctor, que los niños quieren imitar. Y lamentablemente hay que regular eso, y son los padres. Los Por eso padres digo, tenemos que la estar inducción, muy pendientes. esa es la inducción, sin embargo, no está contemplado en el código. Exacto. No se puede hacer nada.
Tristemente. Bueno, agradecerles porque han estado con nosotros esta mañana y nos han arrojado bastante luz sobre un tema difícil de hablar y del cual casi nunca queremos conversar, pero es muy importante que el mensaje llegue a la familia dominicana de manera preventiva, que eso es lo que procuramos aquí en el Mangú de la Mañana. Vamos a pausa y regresamos con mucho más contenido aquí en el Mangú, así que quédese con nosotros, por favor.